Ok, pues vamos a comenzar con esta pequeña plática. Antes que nada, me presento. Mi nombre es Eduardo y creo que es una manera muy clara, pues, de comenzar este proyecto que el día de hoy vamos a emprender, ¿sí? Eh, La idea, vaya, de estos videos será que nosotros aprendamos el idioma inglés de una manera básicamente desde cero, ¿sí? Entonces, está de más decir que hoy en día el inglés pues es una herramienta fundamental, ¿sí? Que nos va a abrir múltiples puertas, sea a lo que nosotros nos dediquemos, ¿sí? O sea, el inglés no es el idioma, pues, más hablado. Ok, lo es desde la perspectiva de que son muchísimos, la población, vaya, que lo habla, ¿no? Pero lejos de eso, pues es muy importante que nosotros sepamos cómo manejar este idioma. Entonces, por esta razón quise empezar con este pequeño proyecto. Espero que en realidad nos sea de mucha utilidad y, por supuesto, si en algún momento llegasen ustedes a tener dudas y demás, claro que pueden dejárnoslas acá abajo y vamos a tratar de responderlas todas ellas, ¿sí? Entonces, como bien sabemos, un idioma está dado básicamente por cuatro aspectos fundamentales, que son las habilidades que nosotros debemos tener para cada uno de ellos, ¿sí? Son en especial la escritura, la lectura, el escuchar el idioma y el hablar el idioma. Si bien nosotros vamos a concentrarnos por ahora en la parte que a mí me parece un poco más importante, ¿sí? Que tiene que ver, por supuesto, con la escritura, ¿sí? Y con la lectura. Cuando nosotros tenemos ya bien establecidos estos dos puntos, vamos a poder ser capaces de escucharlo y por supuesto de hablarlo, ¿sí? Entonces por eso traemos el día de hoy consejos para aprender inglés, ¿sí? Recordemos que vamos a estar empezando desde cero. Entonces, realmente es mucho más sencillo de lo que parece, créanlo. Aquí sí quisiera hacer un hincapié muy importante. Cuando a nosotros nos gusta algo, nos es mucho más sencillo aprenderlo. Ujú. Y en la cuestión de los idiomas y por supuesto del inglés, no es la excepción. Si a nosotros nos gusta la idea de aprender un nuevo idioma, en este caso el inglés, para mí va a ser mucho más sencillo poder aprenderlo. A diferencia de que si a mí me están, por ejemplo, obligando o si necesito aprenderlo por X o Y razón, ¿no? Ok, entonces, personalmente a mí me comenzó a gustar el inglés desde que era un niño, porque como bien sabemos, los DVDs tienen esa opción, ¿no? De que si la película es extranjera, podemos escuchar la película en inglés y aparte traía subtítulos. Entonces, wow, a mí se me hizo la cosa más maravillosa al momento de saber que lo que yo estoy diciendo en español se puede decir de otra manera, ¿no? Y a final de cuentas estoy diciendo lo mismo. Así fue como yo descubrí este asunto de los idiomas, en particular del inglés, y de aquí me comenzó a fascinar mucho este idioma. Realmente déjenme decirles que es muchísimo más sencillo aprender inglés
que aprender otros idiomas. De hecho, por ejemplo, un dato curioso es que para los estadounidenses es muchísimo más difícil que ellos aprendan el idioma español que nosotros siendo mexicanos, ¿no? Aprendamos el inglés, ¿sí? Pero bueno, entonces, regresando al punto, es muchísimo más sencillo de lo que parece, ¿no? Siempre y cuando yo tenga eh, esa inquietud, ¿no? Digo, no estoy diciendo que si no la tienes no vas a aprender, no, pero sí te va a costar un poquito más trabajo, ¿no? Pero bueno, esto aplica para todas las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida diaria. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos dos aspectos que aunque parecieran un poco tontos o algo pues más allá de lo normal, ¿no? Sí son la parte fundamental de cómo es que nosotros vamos a poder aprender este idioma. Ustedes pueden ver en el punto número 1, saber vocabulario, ¿no? Saber vocabulario, pues sí, es una parte imprescindible, ¿no? Y de hecho está bien encaminado a esto que yo les decía de, por ejemplo, cuando yo veía las películas y decía, wow, es que yo sé, por ejemplo, que esto, pues yo lo conozco en español como llaves, ¿no? Pero sé que en otro idioma esto, por ejemplo, se dice kiss, ¿no? Entonces, y que al final de cuentas estoy hablando de la misma cosa, ¿no? Del mismo objeto en este caso. Bueno, entonces, pues sí, y de hecho creo que es un punto muy fundamental que nosotros aprendemos o tratamos de aprender desde, por ejemplo, cuando vamos al kinder o estas cosas, ¿no? Generalmente cuando vamos al kinder y llevamos la asignatura de inglés, ¿con qué es con lo que empiezan? Con vocabulario, ¿no? Y entonces ya nos están diciendo, hoy vamos a ver los colores. Hoy vamos a ver ciertos objetos. Hoy vamos a ver partes de la casa. Hoy vamos a ver tal y tal cosa. Porque cuando nosotros sabemos cómo se dice X palabra en inglés, entonces pasamos al siguiente punto, que es saber cómo usar ese vocabulario, ¿sí? Y saber cómo usar ese vocabulario, por supuesto, para armar nuestras oraciones. Porque si nosotros nos damos cuenta, en nuestro idioma, en nuestro día a día, nosotros hablamos a través de frases, ¿no? Y sabemos formular esas frases. Nosotros que ya manejamos el español, sabemos de alguna manera cómo es que va ese orden de las palabras, ¿no? Entonces, quiero ponerles este ejemplo muy sencillo. Vamos a comenzar con esta frase que dice, The pillow is red. ¿Ok? Ok. Nosotros estamos en donde quiera que ustedes gusten y manden y vemos esta frase. Vemos que hay ahí 4 palabras y entonces nuestro cerebro en automático va a tratar, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy este, tratando de traducir? Entonces, aquí vemos, entonces, decíamos 4 palabras. The pillow is red. ¿Sí? Ok. La intención de ahorita no es saber que existen diferentes tipos de palabras, ¿no? Que adjetivos, que verbos, que sustantivos, etcétera, etcétera. Ahorita solamente son condiciones, pues, más sencillas, ¿no? Entonces, como yo les decía en este punto previo de saber, ¿no? Traducciones, ¿sí? Nosotros podemos saber de antemano que esta primera frase, que diga palabra, the, ajá, si yo sé que es un artículo
el, la, los o las. Bueno, entonces ya de ahí me voy dando una idea. Pillow. Si yo de antemano sé que pillow es almohada, ¿sí? Pues entonces ya voy yo mismo construyendo mi frase. La almohada. Luego, si yo sé que is es un verbo, en este caso estamos hablando del verbo ser o estar, ¿sí? Entonces yo puedo decir que la traducción es justamente es, ¿no? Finalmente, si yo sé que red es un color, es decir, en este caso rojo, pues al final yo poco a poco voy a ir, ¿no? Armando mi frase y voy a poder decir que aquí lo que dice es la almohada es roja, ¿no? Justamente como vemos en la imagen, ¿sí? Entonces, como les dije, esto va tomado de la mano de lo que les decía antes. Primero, yo saber los significados de las palabras para posteriormente saber cómo voy a formar esas palabras, ¿no? Obviamente estamos iniciando con un ejemplo sumamente fácil, sumamente sencillo, que conforme vayamos viendo en las futuras lecciones vamos a ver que vamos a tener ciertas reglas, ¿no? Y además estas reglas son lo que básicamente nos va a ir como que un poco complicando la cuestión del idioma, pero créanme que no es nada, nada difícil, ¿sí? Si vamos con otro ejemplo, ¿sí? Aquí dice, the red pillow is big. Ok. Quise partir del punto previo porque aquí me están ahora poniendo otra vez la palabra que se escribe THE, ¿no? Que ya dijimos que es el, la, los o las, ¿no? Luego red, que ya dijimos que es un color rojo. Pillow, ¿no? Que ya sabemos que es almohada. Luego viene otra vez este verbo que dice is, que ya sabemos que es, ¿no? Y finalmente aquí una nueva palabra que está, que es big, ¿no? Bueno. Entonces, en este caso, lo que quise resaltar es esta parte de que, ok, puede ser, ¿no? Que yo pueda estar traduciendo esto de una forma directa y decir, la roja almohada es grande, ¿no? Pero dices, bueno, en español nosotros no decimos así. En español nosotros diríamos, la almohada roja es grande, ¿no? Justo como pues, lo vemos en la imagen. Pero aquí viene esta parte de, ok, ya cumplí mi punto número 1 de ir traduciendo, de saber vocabulario. Ahora viene esta parte de que yo voy a saber que en el inglés existen ciertas reglas y por ejemplo, o sea, ahorita nada más es para ejemplificar esto. Por ejemplo, en inglés primero si nos estamos refiriendo a las características físicas de un objeto, en inglés primero voy a decir esas características y posteriormente voy a decir de qué estoy hablando. Como, justamente aquí está el ejemplo clarísimo. Red pillow. En inglés es la regla. Primero voy a decir cómo es esa almohada y posteriormente a qué me estoy refiriendo. Es decir, en este caso, a la almohada, ¿no? No sucede en español. Nosotros no decimos la roja almohada. Pues habrá personas que sí lo pudiesen decir, pero sabemos que no es lo correcto. Pero en inglés sí. En inglés primero, insisto, va primero lo que está describiendo, ¿no? Eh, y luego a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Entonces, the red pillow is big. Es lo mismo que la almohada roja es grande, ¿sí? Entonces, eso es lo que quise ahora básicamente decir con esto. Quizás son mis mayores consejos. Primero, ya les dije,
saber vocabulario. Al yo saber vocabulario, voy a poder estar sustituyendo y de hecho esa es una parte importante que yo le llamo así. El inglés es muy sencillo porque cuando yo me sé la estructura de las oraciones, ya nada más viene la parte de sustitución. Aquí en esta frase puedo cambiar el color por otro, por supuesto, y decir yellow y saber que me refiero a algo amarillo. Si sigo hablando de una almohada, pues sería the yellow pillow is big, ¿no? Y ya de ahí yo ya puedo hacer mi mezcla de palabras, ¿no? Y ya cambiar, por ejemplo, la almohada a decir, pues no sé, lo que tú gustes y mandes, ¿no? Por ejemplo, caja, ¿no? Yo sé que caja en inglés se dice box. Entonces ya puedo jugar y decir la caja amarilla y cómo sería the yellow box, ¿sí? Y ya de ahí, insisto, yo voy sustituyendo palabras. No es más que eso. De verdad que es muy, muy sencillo. Y aunado a eso, quisiera agregar estos puntos extra. Y son puntos de alguna manera personales porque, como ya les dije en mi experiencia, yo aprendí el idioma básicamente viendo cómo es que se decían estas palabras, ¿no? Entonces, un gran consejo que yo les doy es vean series o películas en inglés, ¿sí? De entrada, cuando yo pongo mi película o mi serie en inglés, voy a escuchar cómo es que esas palabras se están diciendo, ¿sí? Evidentemente va a influir mucho si yo veo una serie que está en inglés británico, a una serie que está en inglés americano, etcétera, ¿no? Pero al final del día me va a hacer escuchar y de ahí va a poder hacerme darme una idea cómo es que estas palabras se están diciendo. Entonces, pongan su serie o película en inglés. Primero, esto es como yo lo hacía, ponía, insisto, la película o serie en inglés y lo que hacía era ponerla con subtítulos en español. Esto me daba así como que una idea de, ay, bueno, pillow, bueno, ya como que en la traducción decía algo de almohada. Entonces, tú mismo te vas dando una pequeña idea. Luego ya cambié los subtítulos en español por subtítulos en inglés. Y entonces de ahí era cuando yo decía, ah, bueno, o sea, la palabra se escribe así, pero se pronuncia de esta manera, ¿no? Entonces fue algo que también me gustó mucho del idioma y fue como que, wow, o sea, esto es sensacional. Y al final, sin subtítulos, esto obviamente para que yo pueda darme una idea y autopreguntarme, ¿estoy entendiendo? Sí, no, ¿qué es lo que debo de mejorar? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, chicos, creo que